¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compañeros. Sigo sin dormir una noche más. Tengo un sentimiento, todo va a estar bien, porque sé lo que has hecho por mí. Hola, estamos en La Zurda. Ecuador está viviendo momentos históricos. La situación apremia y hoy tenemos un invitado de lujo que viene a visitarnos desde Ecuador. Estamos con Virgilio Hernández Enrique, bienvenido. Qué gusto. Virgilio, un gusto para nosotros. Virgilio, además de abogado, político ecuatoriano, profesor universitario y con una maestría en ciencias políticas, ha ocupado cargos de importancia como que ha sido asambleísta constituyente y miembro de la Asamblea Nacional entre 2009 y 2017. Hoy está visitándonos en Europa y trae, digamos, información y comentarios de primera mano de lo que está sucediendo actualmente en Ecuador. Un gusto estar en La Zurda. Imagínate para los zurdos de distintas partes del mundo, encontrarnos con otros zurdos en La Zurda es realmente... Bueno, estamos cumpliendo esto de que nos tenemos que unir, ¿no? Entonces, el mundo a nivel internacional. Sí. Entonces, para mí es un gusto poder estar aquí, es un gusto poder dialogar contigo y más sobre la situación que vive el Ecuador. Porque el Ecuador había sido un país que hasta el 2017 era conocido a nivel internacional porque en apenas de una década se habían logrado grandes cambios en el Ecuador. Y esos cambios indudablemente implicaron mejora en las condiciones de vida de la mayor parte de la población ecuatoriana, pero también implicaron abrirle al Ecuador perspectivas de desarrollo, perspectivas de que el futuro es posible. Y desde el 2017 para acá, en cambio, en 2 años, cuando todos pensamos que se iba a continuar con el proceso de cambio y transformación de la Revolución Ciudadana, lo que estamos viviendo en estos 2 años más bien es no solo que se está retrocediendo 10 años, no solo que se está retrocediendo lo avanzado en la última década, sino que se está retrocediendo 20, 30 años. En materia económica, en materia de relaciones internacionales, se está retrocediendo en lo que tiene que ver en el aspecto social. Se está retrocediendo 20, 30 años en el Ecuador. Y nuevamente, lo que empieza a ver en el Ecuador, fundamentalmente, es que se ha perdido el sentido de esperanza. Cuando ahora le preguntas a la población ecuatoriana si cree en la democracia, mientras hace 5 años el 67% te decía que sí y que en democracia es posible hacer cambios, ahora solo el 27% de la gente cree en la democracia. Cuando le preguntas a la gente si cree que hay futuro, el 80% de ecuatorianos cree que no hay futuro. Y cuando le preguntas a la gente si confía en el gobierno, el 84% te dice que no y apenas el 24% apoya la gestión del presidente Lenín Moreno. Entonces, eso te da cuenta que en el Ecuador, cuando en un momento determinado empezó a ser conocido en el escenario internacional por haber realizado cambios significativos en apenas una década, ahora retrocedemos, no una década, ahora retrocedemos 20 y 30 años. Aparte que hay que tener en cuenta que en todos los países latinoamericanos, con los rezagados que están en muchos adelantos, porque son, digamos, siglos de dominio de estas castas que manejan Sudamérica, señores feudales, dueños de grandes territorios, monopolizándolo todo. Es como que el avance que se ha logrado y que faltaba mucho por realizar, ¿no es cierto?, de Rafael Correa, tanto Rafael Correa como otros presidentes, y como que ahora, si esto va para atrás, se va a sentir muchísimo en la población de Ecuador. Mira, ¿no es cierto? Indudablemente, cuando uno se pregunta por qué persiguen a Lula, por qué persiguen a Cristina Fernández, por qué persiguen a Rafael Correa, hay una misma respuesta, ¿sí? Persiguen porque avanzaron en justicia social, los persiguen porque avanzaron en superar esa desigualdad histórica que ha caracterizado a nuestros países. Claro. Los persiguen porque lograron
y plantear que uno de los objetivos del Estado debe ser redistribuir. Y cuando se hace educación pública, se redistribuye. Cuando se da salud pública, se redistribuye. Cuando se piensa en bienestar social, en inclusión, se redistribuye. Entonces, lo que no le pueden perdonar, lo que no es posible perdonarles a Lula, a Cristina, a Correa, es esta vocación transformadora y sobre todo de haber avanzado en lo que son niveles de igualdad, de haber avanzado en lo que son niveles de justicia social. Eso es lo que los sectores de poder no les perdonan. Indudablemente, con Correa pasa lo mismo. A Correa le persiguen porque en el Ecuador logró cambios significativos. Pero yo diría, los fundamentales de esos cambios es precisamente haber avanzado en mayor nivel de igualdad y también un elemento cultural importantísimo. Haberle permitido a los ecuatorianos que puedan tener idea de que hay futuro para el Ecuador, de que no estamos condenados a ser una banana republic, de que no tenemos por qué ser un país primario exportador que solo depende de ventas de petróleo o de vender camarones o de vender banano, sino de que es un país que puede tener perspectiva de futuro y que puede también insertarse en el mundo globalizado de distinta manera. Esto que era una convicción de las nuevas generaciones, es precisamente lo que intentan derrotar. Lo que no le perdonan a Correa es habernos dado certeza de que existía un futuro. Y eso es lo que ahora quieren derrotar. Correa les daba dignidad, ¿no es cierto?, a los pueblos que estaban más sometidos y además les despertó ese espíritu de soberanía, ¿no es cierto? Porque ahora lo que también se está perdiendo en toda Sudamérica es la soberanía. Está mandando el imperialismo como hacía décadas que no mandaba, ¿no es cierto? Con este endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es que una de las cosas importantes, una de las cosas fundamentales es que también durante esta década en la que además existió la coincidencia de tener gobiernos progresistas en la región, es que pudimos concebir una idea de soberanía que es una soberanía, además, de dignidad para toda nuestra región. Claro. Esto es fundamental. Y además, no solo es el discurso de la soberanía, es pensar que la soberanía puede significar aspectos concretos de relación de nuestros pueblos con los que pueden relacionarse con otros pueblos. Es un proyecto soberanista que desafiaba esa visión subordinada de integración que había propiciado los Estados Unidos. Por eso, durante una década, ahora yo soy de los que creo que esta es una de las consignas que debemos revisar, se decía, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y como sabían que caminaba la espada de Bolívar por América Latina, se propusieron volver a quitar esa espada de Bolívar. Y ahora lo que tenemos es que esa espada de Bolívar nuevamente está envainada y esa espada de Bolívar ahora es sustituida por gobiernos conservadores, neofascistas, por gobiernos que, atentando contra los derechos de los ciudadanos, lo que hacen es volver a la senda del neoliberalismo. Y para ello, obviamente, tienen además que perseguir a los gobiernos progresistas que le dotaron de dignidad a cada uno de nuestros países. Entonces, obviamente, también está en duda y también está siendo cuestionado este proyecto de soberanía de nuestra región. Y te digo, esto tiene elementos concretos. No solo es esta subordinación vergonzosa al gobierno de los Estados Unidos, que se vuelve a hablar ahora como se hacía hace 100 años, de que las Islas Galápagos, por ejemplo, puedan constituirse en base para operaciones militares. No solo es eso, es mucho más. Siempre que se llega a esta relación subordinada, hay condiciones escritas y no escritas. Las condiciones escritas son las oprobiosas condiciones que siempre el Fondo Monetario Internacional pone a nuestros países, pero hay unas no escritas, igual de vergonzosas, como por ejemplo lo de Julian Assange. Aquí, mucha gente que nos ve puede decir, pero lo de Julian Assange y el papel de Julian Assange, bueno, yo creo que vale
hacer un paréntesis y decir primero dos cosas. Primero hay que recordar por qué Julian Assange era perseguido por los Estados Unidos y es perseguido por los Estados Unidos. Se ha pedido precisamente su extradición, ¿no? Cuando el gobierno ecuatoriano dijo que no se iba a extraditar a Assange, que se había comprometido el Reino Unido. Fíjate cuánto va el Reino Unido a cumplir el compromiso con el presidente Moreno de no extraditarle. Bueno, ya hay el pedido de extradición a Julian Assange. ¿Por qué? Porque él denunció, y eso es lo que quieren olvidarse, por ejemplo, las grandes corporaciones mediáticas, a las cuales también les remuerde que Julian Assange haya puesto en evidencia lo que llamaron los daños colaterales. ¿Qué eran los daños colaterales? Ciudadanos civiles asesinados por la acción militar de las tropas norteamericanas. Esto es lo que llevó a que Julian Assange esté precisamente perseguido por los Estados Unidos. Y más allá de eso, lo que es importante señalar es que cuando una persona pide asilo, está bajo la protección del Estado. Y ese Estado, independientemente de quién sea, independientemente de las razones por las que sea, está obligado a proteger a ese ciudadano que estaba siendo asilado. El asilo nació como una institución de los dioses, de una protección divina, una protección después de la iglesia y después fue asumida por los estados para señalar que quien es asilado es sagrado su libertad y su vida y por lo tanto no puede ponerse en riesgo. Y es más, te digo algo más, fue este gobierno de Lenín Moreno, no el gobierno anterior de Correa. El gobierno anterior de Correa dio asilo a Assange. ¿Por qué? Porque consideró que corría riesgo su libertad y su vida. Pero fue este gobierno de Lenín Moreno el que le dio la nacionalidad a Julian Assange. Ahora dicen que ya no es ciudadano ecuatoriano, que le han retirado la nacionalidad, pero eso no puede ser. No puede ser. No puede ser que ahora la nacionalidad, sí, quizá para el gobierno, como no tiene ninguna dignidad, ningún sentido de patria, piensa que la nacionalidad es un papel que se compra y se vende, ¿sí? Pero no, la nacionalidad no puede ser retirada porque dice el canciller, fue mal entregada, existieron ahí algunas fallas en el proceso administrativo y no es un ciudadano ecuatoriano. No, la ciudadanía ya le fue entregada a Julian Assange. Y si dicen que ha existido fallas en el proceso. Pues bien, tenían que seguir un proceso ante un juez y ese juez tenía que decir efectivamente no ha existido fallas y por lo tanto esa nacionalidad se revierte. Pero para eso tenían que haberle dejado a Julian Assange la posibilidad de que se defienda. Y te digo algo más. La Constitución ecuatoriana, les guste o no, quieran o no aceptarlo, la Constitución ecuatoriana señala que ningún ecuatoriano, por ninguna causa, puede ser extraditado. No hay en el Ecuador la extraditación para los nacionales. No existe. Por lo tanto, también con este acto han violentado la Constitución ecuatoriana, porque les guste o no, porque este gobierno le otorgó, Julian Assange es un ciudadano ecuatoriano. Y al haber permitido que ahora sea detenido, pero que después pueda ser extraditado, pusieron en riesgo a un ciudadano al que ellos le reconocieron la categoría de ecuatoriano. Ellos, el gobierno de Lenín Moreno le dio la categoría de ecuatoriano. Y ahora ese ciudadano ecuatoriano puede ser extraditado, lo cual está prohibido por nuestra Constitución. De tal manera que este es un gobierno que no tiene ni dignidad, ni respeta la Constitución, ni respeta las normas, ni siquiera respeta lo que el propio gobierno ha realizado. Es como un títere de Estados Unidos, repite exactamente todo lo que le ordenan, digamos. Sí, es un gobierno que ya cree que su posibilidad de pasar a la historia es por haber traicionado uno de los procesos de transformación más importantes que se han vivido en el Ecuador y ahora cree que lo que le corresponde es seguramente hacer bien las cosas con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Quizá, ¿por qué? Es lo que hay que preguntarse. Quizá está buscando con eso protección al futuro. No sé, son preguntas que siempre quedan planteadas. Tú hace un rato también comentabas de que el pueblo ecuatoriano está descreído de los políticos, pero también la justicia, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver en esto con los casos de Loeffler. Bueno, es que, ¿qué es
la judicialización Claro, de la política. de la ¿no? política, ¿no Es es que lo que cierto? no Que se es lo que puede estamos resolver de forma política, lo resuelven a través de las vías judiciales. Cuando estamos hablando del lawfare, ¿de qué estamos hablando? De que aquello que no son capaces de resolver por la vía política, porque a Correa no han podido derrotarle en las urnas, porque para aminorar nuestra fuerza política han tenido que proscribirnos del escenario político durante 2 años, porque han impedido nuestra posibilidad de participar, porque tenemos a uno de nuestros dirigentes, como Ricardo Patiño, que está siendo encausado por un discurso, además realizado a la interna de nuestra organización, ¿sí? Entonces, cuando no pueden derrotar en las urnas, cuando no pueden derrotar con las reglas democráticas, ¿a qué recurren? A la acción de los organismos judiciales, de la fiscalía, de la función judicial. ¿Para qué? Para tratar de eliminarnos, para tratar de enterrarnos, para tratar de que no participemos en la vida política del país. Y desacreditarlos. Sí, obviamente ¿No es hay una cierto? campaña sistemática de desprestigio, una campaña de todos los días. Todos los días los medios de comunicación se encargan de repetir las verdades oficiales del gobierno y presentarlas como si fueran hechos ciertos. ¿Por qué? Porque intentan desprestigiar, porque intentan acabar con la revolución ciudadana. Y como dice el propio Correa, no han entendido que nosotros somos semilla. Quisieron enterrarnos, pero nosotros somos semilla. Y lo que pasa es que estamos germinando. Y eso, además, ya no solo involucra a la Revolución Ciudadana, eso involucra a todo el pueblo, al país, a las distintas fuerzas que quieren recuperar la patria. Esto es lo central, recuperar la patria. Recuperar la patria. ¿Y hay que recuperar la patria? Por supuesto que hay que recuperar la patria, porque esta traición va a significar que con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se van a profundizar las condiciones económicas y sociales que ellos mismos han generado, porque es necesario reinstitucionalizar el país, porque es necesario parar toda la serie de despidos, de rebajas de presupuestos, de aumento de tarifas, todo lo que se nos viene. ¿Sí? Es necesario recuperar la patria para volver a tener dignidad y que nuestro territorio no sea centro de experimento ni base de operaciones militares. Por eso, entonces, este proyecto ya incorpora ahora no solo a quienes somos partidarios de la Revolución Ciudadana, a quienes nos decimos correístas, no. Este proyecto ahora es un proyecto de todas las fuerzas políticas y sociales que están empeñadas en este gran objetivo de recuperar la patria. Claro, porque además al recuperar la patria, el pueblo ecuatoriano va a poder decidir su futuro, porque ahora el que decide es el Banco Mundial y el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice, se cura en este hospital sí, este hospital se cierra, no es cierto, los niños no estudian más, porque ¿para qué? En cambio, en la época de Correa... Fíjate que en la época de Correa se construían como íconos lo que llamábamos las escuelas del milenio. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se está volviendo en el campo del Ecuador? Se está volviendo a las escuelas unidocentes. ¿Qué es escuela unidocente? Que un maestro atiende 6, 7 grados. Un maestro. O escuelas que sean bidocentes. 2 maestros para los 10 grados de educación básica. Si es que había un problema con el transporte, para que los niños de las comunidades lleguen a las escuelas, había que corregir el problema del transporte, que es lo que dicen, pero no acabar con estos proyectos. Pero estos proyectos, ¿qué significaban? Estos proyectos significaban que había que dar educación pública de calidad para el pueblo y sobre todo para el pueblo más olvidado, para el pueblo que está en el sector rural. Eso se está acabando y se está volviendo a las escuelas unidocentes. Uno puede decirse, ¿por qué un gobierno al que en este momento solo le cree el 16% de la población? ¿Por qué un gobierno al que apenas el 24% de la gente apoya en la gestión? ¿Por qué ese gobierno se mantiene? Es muy fácil. Se mantiene porque no solo es el gobierno ahora de las derechas políticas en el Ecuador, sino es el gobierno del gran capital. Se mantiene porque es el gobierno, además, de la embajada norteamericana. Y de las grandes ¿Sí? corporaciones de las que se grandes van corporaciones. a beneficiar. Por ejemplo, mientras la economía del Claro. Ecuador va a decrecer este año en el Claro. 0.5% pronóstico del propio Banco Mundial, como tú has señalado, los banqueros en el último año ganaron el 40%. Entonces, ¿cómo no van a estar apoyando a este gobierno? ¿Por qué se mantiene entonces? He dicho, porque
Se mantiene este gobierno, en primer lugar, porque es el gobierno del gran capital, porque es el gobierno apoyado por las élites económicas, bancarias de este país, porque es el gobierno, además, apoyado por la embajada americana. Pero también, y esto es fundamental señalar, es un gobierno apoyado. Yo diría, ya no solo apoyado, con la complicidad de las grandes corporaciones mediáticas. Corporaciones que todos los días se encargan de desprestigiar a la Revolución Ciudadana, de desprestigiar a Rafael Correa. Y lo que no se explican es cómo, a pesar de llevar 2 años de desprestigio continuo, sistemático y permanente, ¿sí?, Correa sigue creciendo y la Revolución Ciudadana sigue creciendo. Y ahora están aterrados, porque cuando le preguntan a la población si serían hoy las elecciones, ¿por quién votaría? La gente dice que votaría por Correa. Y si en este momento fueran elecciones, volvería a ganar Correa, a pesar de 2 años de campaña de desprestigio sistemático y permanente. Virgilio, y la gente que nos ve se preguntará qué estás haciendo aquí en Barcelona, porque te ha traído aquí una especie de misión, ¿no es cierto? Bueno, a ver, también hay un tema familiar, personal, por el que tenía necesariamente que venir y quería venir, pero estando aquí no podía dejar de hablar con mis compañeros de la Revolución Ciudadana, con mis compañeros, hermanos, ecuatorianos, migrantes, muchos de ellos, y con la mayoría de los que me he encontrado. También hay jóvenes ya que han nacido incluso aquí, pero la mayoría de ellos salieron del Ecuador en el peor momento precisamente de la historia, en la crisis financiera del 99 y el 2000. Y me he encontrado con muchos de ellos, con personas de distintos colectivos que, a pesar de estar lejos, siguen apoyando a la Revolución Ciudadana, siguen apoyando y preocupados del desenvolvimiento del Ecuador. Por eso ha sido muy grato poder reunirme con colectivos de distintas partes, efectivamente, de Cataluña, de España. Ojalá voy a intentar el fin de semana también acompañar a Rafael Correa en el enlace que va a hacer y de esa manera también encontrarme con ecuatorianos que están en el resto de Europa, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos objetivos muy claros y esos objetivos hay que cumplirlos en cualquier parte del territorio nacional y también afuera. Y uno de los primeros objetivos es seguir en la resistencia combativa y pacífica contra el gobierno de Lenín Moreno. Nosotros eso tenemos muy claro. Yo le he dicho siempre, no puede haber un sitio en el que no sigamos en resistencia pacífica y combativa. Y cuando nosotros decimos resistencia pacífica y combativa, también es llenos de propuestas, llenos de esperanza. Nosotros no queremos contribuir en que el pueblo tenga más pesares, sino decir, nosotros vamos a recuperar la patria, pero vamos a estar siempre, en cualquier lugar, y para eso es fundamental la denuncia, es el papel que se haga fuera. Nosotros sufrimos un bloqueo político, pero también un bloqueo mediático, y el bloqueo mediático ahora hay mecanismos a través de los que se rompen, y precisamente, por eso también les agradecemos a ti, a la Zurda, y todo lo que se pueda hacer para difundir lo que pasa en el Ecuador, para difundir lo que pasamos, lo que vivimos en el Ecuador, y seguir sumando cada vez más personas a la causa de la resistencia y de la recuperación de la patria, que, como vuelvo a decir, ya no es una causa de los correístas. Ya no, ya los despidos no solo afectan a los correístas, la baja de presupuesto no solo afecta a los correístas, la falta de trabajo no solo afecta a los correístas, la persecución ya no es cosa solo de los correístas, el que tengamos un país cada vez más subordinado a lo que quiere el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Embajada, ya no solo es de los correístas, ahora se trata de recuperar la patria para los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos, es una causa de los ecuatorianos, de todos los que queremos vivir con dignidad y con esperanza en el Ecuador. El futuro no es solamente de los correístas. Así es, ¿no es cierto? Es de todo Ecuador. Exactamente. Y aquí se está jugando el futuro de Ecuador, ¿no es Indudablemente cierto? se está jugando el futuro de del la Ecuador. gente que todos los días se levanta para ir a trabajar, si es que conserva su trabajo. Exacto, y yo diría de la gente que se levanta con la esperanza de ir a encontrar un puesto de trabajo y que no encuentra, o con el empleado público que
tiene terror que llegue Claro, cada que fin de llegue, mes, porque puede ser que a las 5 de la tarde, cuando está terminando su jornada, le desvinculen. Se levanta porque afecta a los internos, a los médicos internos que ven disminuido el aporte que el Estado les otorgaba, Claro. ¿sí? a $200 cuando ya son médicos. ¿Sí? Porque afecta a todos y cada uno de los ecuatorianos que vemos cuando vamos a pagar el galón de gasolina, que el galón de gasolina ha subido una vez más. Es decir, esto ya no solo es una causa de los correístas, no, esta es una causa de todos los ecuatorianos que queremos volver a recuperar alguna esperanza para nuestro país. Tú hablabas de bloqueo mediático. ¿En qué consiste este bloqueo que sería como una censura, no es cierto? Es que es una censura. Es que es una censura. Es una censura. Es un bloqueo mediático. Un bloqueo mediático que se expresa, por ejemplo, que en estos últimos meses se ha denunciado que el presidente Lenín Moreno, incluso cuando era vicepresidente, sin saber, obviamente, Correa ni nosotros, ¿sí? Parecería, las denuncias son, de que se valía de un círculo familiar y de amistades para hacer lobby con empresas que contrataban con el Estado. Pero después de estas empresas pagaban montos considerables, se habla de $18 millones, que estos recursos iban a una empresa propiedad de muy cercanos amigos suyos. Luego esta empresa depositaba esos recursos en una cuenta en un banco en Panamá y de esa cuenta se compraban bienes muebles e incluso inmuebles para el actual presidente de la República. Esta es una denuncia de lo más grave. Es el famoso ¿sí? INA INA Papers. ¿Sí? Y sin embargo, de esto, en el Ecuador los medios no dicen absolutamente nada. A pesar de que hay evidencias muy ciertas, incluso de la ruta del dinero, la Fiscalía General del Estado en esto no actúa. A pesar de que la comisión del Parlamento, la comisión de la Asamblea Nacional señaló que tiene que investigarse, no se hace absolutamente nada. A pesar de que hay cada vez más evidencias de que había una conexión entre el presidente, su familia y su círculo de amigos muy cercano, no hay avance en las investigaciones y los medios de esto callan. Los medios, yo te digo, no solo que hay un apoyo al gobierno de Lenín Moreno, los medios son cómplices. Claro. Cómplices tanto de estos actos que no se investigan y más aún del desgobierno de Lenín Moreno. Y me imagino que los medios también, como usando un término futbolístico, embarrarán la cancha, ¿no? O sea, tratan de embarrar, confundir a la gente, crear, porque pero es la técnica de todos los países además, son ¿no? Los que riegan lodo para que efectivamente ver si todo el mundo se cae y sobre todo para tratar de que en ese lodo puedan ensuciarse lo que ellos llaman los correístas. En este esfuerzo que han hecho los medios consensuado de descorreizar, lo que están haciendo es efectivamente dejando de cumplir un papel en la democracia. Y ese papel en la democracia es que puedan ayudar también a que la gente pueda tener por lo menos información de lo que pasa, que pueda enterarse de las denuncias que existan e incluso que la gente pueda ayudar a tener una idea más o menos informada de qué acontece efectivamente en la realidad. No, los medios callan. Los medios callan, los medios son absolutamente cómplices del desgobierno de Lenín Moreno y yo diría más, no solo cómplices del gobierno de Lenín Moreno, sino además cómplices de violaciones que se hacen al debido proceso, a la Constitución, si se trata de procesos contracorreístas. Si se trata de procesos contracorreístas, yo no diría solo que son cómplices, te digo más, son jueces. Si se trata de correístas, los medios juzgan, son fiscales, juzgan, sentencian. ¿Sí? Y eso es lo que difunden. Los medios en el Ecuador están pervirtiendo la democracia. Los grandes medios, las grandes corporaciones mediáticas están pervirtiendo la democracia, están acabando con la democracia. Y con la credibilidad de la gente, ¿no? Que es lo que volvemos a hablar de lo mismo. Con este desgano que empieza a tener la gente, este desinterés por luchar por sus derechos. Y ese desinterés en la propia democracia. En la democracia. Están haciendo un papel nefasto. Pero creo yo también que tarde o temprano eso también se les revertirá. Ahora
ventajosamente, tenemos muchos más mecanismos a través de los que la gente se va enterando. Todavía en el Ecuador el poder de los grandes medios es muy fuerte. Todavía la gente que se entera a través de redes, de mecanismos alternativos, es todavía menor. Todavía siguen pesando las grandes corporaciones mediáticas. Claro que sí. Pero paulatinamente esto se irá venciendo. Nosotros tenemos la absoluta convicción de que vamos a resistir y que vamos a vencer. Vamos a resistir y vencer. Tenemos la absoluta convicción de eso. Y por ello, nosotros todos los días trabajamos, buscamos que cada vez más gente se conozca lo que pasa en el Ecuador, que pueda reflexionar sobre lo que pasa en el Ecuador y que pueda darse cuenta que con todos los límites y los errores que se pudieron haber cometido en la Revolución Ciudadana, indudablemente el país tenía un sentido de futuro y ahora, en cambio, vemos no solo que se ha retrocedido una década, se ha retrocedido 20 y 30 años. Ahora que tú hablas de esta autocrítica de la Revolución Ciudadana, ¿qué tendrías que criticarle o qué querrías modificar? Mira, de ese momento histórico? Yo te digo 2 o 3 cosas fundamentales. Yo creo que un error nuestro fue, por ejemplo, haber confiado en exceso. Yo creo que confiamos, incluso quienes teníamos la obligación de desconfiar por mandato constitucional, como los legisladores, y yo fui legislador en esa etapa, creo que cometimos el error de confiar en exceso. Y algunas de esas personas en las que confiamos, algunas de esas personas en las que confiamos fallaron, no a un presidente, fallaron al pueblo. Creo que ese fue un error nuestro. Creo que otro error nuestro fue no haber fortalecido la construcción de un gran tejido social, autónomo del Estado, independientemente, ¿sí? Autónomo del Estado, pero que pueda también ayudar a construir una nueva conciencia ciudadana, que pueda ayudar a evidenciar que estas grandes transformaciones, estos grandes cambios se han hecho con un proyecto político que tenía voluntad transformadora. Pensamos que era suficiente con los cambios que se hacían a nivel del Estado y vemos que la falta de esa conciencia ciudadana hace que ahora le sea más fácil esta embestida. Yo creo que este fue también otro de los límites, otro de los errores que tuvimos, no haber permitido la construcción de un gran tejido social autónomo. No estoy hablando de un tejido social dependiente del Estado, un tejido social autónomo, muy fuerte, pero que al mismo tiempo pueda valorar que lo que se logró en la Revolución Ciudadana no es patrimonio de un partido, no es patrimonio de una fuerza, no era patrimonio de un movimiento, no era patrimonio del expresidente Rafael Correa. Lo logrado en el Ecuador es patrimonio del pueblo ecuatoriano, es patrimonio de los progresistas, de la izquierda. Es demostrar que la izquierda es capaz de gobernar, de hacerlo bien y de transformar el país. Esto es efectivamente lo que tiene que ser visto como un patrimonio de todos. Y te digo, todavía hay sectores sindicales que, por ejemplo, privilegian el enfrentamiento con los correístas antes que el enfrentamiento con los neoliberales. Con hay la patronal, todavía fuerzas de izquierda que se dicen de izquierda, pero que siguen priorizando su confrontación con quienes consideraban su rival político, que es el correísmo, antes que mirar cómo ahora construimos y reconstruimos un tejido para enfrentar a un gobierno neoliberal. No. Entonces, esto tiene que ser visto. Los cambios que se hicieron son patrimonio del pueblo ecuatoriano. Estas grandes transformaciones por las que luchamos por décadas luchamos porque hay un Estado que planifique, un Estado que regule, un Estado que redistribuye, un Estado que piense en que construir grandes centrales hidroeléctricas es pensar tener futuro, un Estado que invierta y mande miles de jóvenes a estudiar en el exterior para poder tener todo el talento humano para construir el futuro, un Ecuador que piensa en que efectivamente hay posibilidades de desarrollo y por eso hace carreteras. Cuando la gente va por buenas vías, no solo que se comunica más rápido, que llega más rápido al lugar que quiere ir, a la persona que quiere visitar. No, cuando la gente va por buenas vías, como no había existido nunca antes en el Ecuador, la gente dice, este país tiene futuro, este país tiene posibilidades de desarrollo. ¿Sí? Cuando la gente llegaba y decía, la red de carreteras del Ecuador ahora en apenas 10 años es de las mejores de América Latina. ¿Qué estábamos diciendo? En el Ecuador hay posibilidad de ir hacia el futuro. Entonces, esto no es patrimonio de un movimiento, esto no, aunque haya sido el gran gestor Rafael Correa, no es patrimonio de la gestión de Correa.
es patrimonio de la izquierda, del progresismo, de los sectores democráticos, de los sectores que queremos la patria. Y eso efectivamente tiene que ser defendido. Eso es la razón por la que ahora nosotros decimos, vamos a resistir este momento, vamos a resistir. Pero no solo vamos a resistir, vamos a vencer. En los próximos días te encuentras con Rafael Correa. Espero. Espero el sábado. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, hay varias cosas que se están haciendo. La próxima semana va a existir una convención de todos los colectivos de Revolución Ciudadana que están en Europa. ¿Sí? Va a venir también gente de otros lados, con seguridad, porque siempre un encuentro con los hermanos ecuatorianos, migrantes, siempre es un júbilo. Y también encontrarnos con nuestro compañero Correa siempre es muy reconfortante para todos. Pero vamos a tener este encuentro, esta convención. Esperamos que en las siguientes semanas, en el próximo mes, podamos tener una asamblea del movimiento Compromiso Social, que es el movimiento con el que nosotros hicimos alianza, la lista 5, ya prácticamente cuando se cerraba el calendario electoral para los gobiernos municipales y provinciales, hicimos alianza. Ahora nuestra voluntad es que esa alianza no solo sea por las elecciones pasadas, no solo haya sido por las elecciones pasadas, sino que sea a futuro. Entonces queremos ahora profundizar esta fusión, esta alianza, y por lo tanto queremos tener una asamblea para el movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana en las próximas semanas, y obviamente conversar sobre los principales objetivos que te lo he dicho muy rápidamente. Vamos a resistir y vamos a vencer al gobierno de Lenín Moreno, vamos a apoyar el proceso de reinstitucionalización de la patria, vamos a contribuir a crear ese gran frente de unidad de todas las fuerzas políticas y sociales del país, vamos a fortalecernos como organización y esperamos también tener un continente lo más amplio, un frente amplio, lo más integrador posible de todas aquellas fuerzas que quieran recuperar la patria, de todos los sectores que quieran recuperar la patria, de todos aquellos empresarios que quieran apostar por invertir en el mercado interno, por todas aquellas personas que crean en que es necesario pensar en un Ecuador con futuro. Nosotros queremos convocar a este gran frente amplio, y estos objetivos obviamente siempre uno se fortalece en el diálogo con Correa, y sin duda también la oportunidad de abrazarnos, porque han sido meses de mucho combate, pero también de mucha esperanza, de mucho pensar en lo que va a ser para nosotros del futuro del Ecuador. Y les volvemos a decir, no vemos, a pesar de estas horas difíciles, no vemos con desesperanza ni desde la derrota. Vemos siempre con optimismo, con esperanza, y decimos a todos los ecuatorianos, nosotros vamos a resistir y vamos a vencer. Y esta no es causa de los correístas, esta es una causa de todos quienes amamos nuestra patria. Gracias, Virgilio, por No, visitarnos. qué gusto. Resistir y vencer, pero no solamente para Ecuador, sino para todos los pueblos trabajadores del mundo, porque estamos siendo azotados por el capitalismo sin distinción de continentes, sin distinción de razas, sin distinción de nacionalidades. Resistir y vencer. Hasta otra en la zurda. Alma rebelde, levántense.